Oh, mi estimada amiga, hay una profunda verdad que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón para ti en este instante, una revelación que tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que abordas las pugnas espirituales que sin duda estás experimentando en este mismo momento. Si te mantienes a mi lado, si perseveras conmigo hasta el desenlace de esta conversación, vas a asimilar un discernimiento que no solo fortalecerá tu fe, sino que te conducirá a la victoria que con tanto anhelo has procurado. No es un accidente ni una coincidencia fortuita que te encuentres aquí en este preciso instante. Él, el divino creador, te ha guiado. Permíteme invitarte a reflexionar. ¿Has percibido alguna vez ese toque delicado y sutil de su presencia? Ese instante inefable en el que una certeza inquebrantable te envuelve, la convicción de que no estás sola, que su omnipotente y amorosa compañía te rodea por completo. Si resuenas con esta experiencia, si sientes en lo más profundo de tu ser que estas palabras son un bálsamo para tu alma, te insto a unirte a nuestra comunidad. Para seguir descubriendo más reflexiones que iluminen tu camino y te empoderen espiritualmente, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Tenemos un caudal inagotable de sabiduría y aliento para compartir contigo en los días venideros, preparándote para cada desafío y cada bendición que se presente. Querida amiga, permíteme iniciar nuestra travesía con una interrogante que quizás ha estado merodeando en los recovecos de tu mente. ¿Alguna vez has experimentado la sensación abrumadora de librar una contienda que, aunque invisible a los ojos mortales, posee una realidad más palpable y contundente que cualquier objeto tangible que tus manos puedan tocar o tus sentidos perciban? ¿O cómo comprendo a cabalidad ese sentimiento? A lo largo de mis años dedicados al ministerio, he sido testigo de innumerables mujeres, tan maravillosas y preciosas como tú, que luchan con denuedo contra potencias que parecen exceder con creces sus propias capacidades. Sin embargo, escúchame con toda la atención de tu ser, pues hay un pasaje en la Sagrada Escritura, en la inmutable palabra de Dios, que se erige como una fortaleza inexpugnable, una ciudadela inquebrantable que disipa cualquier sombra de duda o desamparo. Me refiero a Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te percatas, mi valiosa amiga, de la magnitud de esta afirmación? El apóstol Pablo no estaba articulando meras teorías abstractas, estaba desvelando una realidad tan concreta y omnipresente como el aire vital que respiras. Él no especulaba, sino que revelaba una dimensión de la existencia que opera más allá de lo meramente físico, una esfera donde se libran verdaderas escaramuzas que impactan directamente nuestra realidad cotidiana. Aquí reside la belleza inefable de esta verdad. Si la batalla que enfrentamos es de naturaleza intrínsecamente espiritual, entonces, por consecuencia lógica y divina, la victoria que anhelamos también debe ser de índole espiritual. Y tú, si tú, mi querida hermana, posees un acceso irrestricto, un privilegio concedido por la gracia divina, a esa victoria trascendental. Mi memoria me transporta a una noche memorable en la gélida Pittsburgh, durante uno de nuestros encuentros ministeriales. Había una dama sentada en la tercera fila, y puedo describirte con precisión, o cómo puedo hacerte entender, que mi visión espiritual me permitía discernir con asombrosa claridad las cadenas invisibles que la mantenían cautiva. No eran grilletes físicos, mi amada amiga, sino ligaduras espirituales, madejas de temor que la asfixiaban, grilletes de desesperanza que la inmovilizaban y ataques incesantes del adversario de su alma que asediaban su mente sin tregua. El Espíritu Santo me impulsó con una fuerza ineludible a interceder por ella, y cuando mis manos se posaron con reverencia sobre su cabeza, no fue mi mano, mi preciosa amiga, sino la mano omnipotente de aquel que mora en las alturas la que desintegró esas cadenas, haciéndolas añicos con poder divino. Ella sucumbió bajo la majestuosidad del poder de Dios, y al levantarse, emergió como una mujer completamente liberada, radicalmente transformada, un testimonio viviente de la gracia redentora. ¿Sabes qué fue lo que verdaderamente marcó la diferencia? Lo que catalizó esa asombrosa metamorfosis no fue la elocuencia de mi oración ni la profundidad de mi fe personal. Fue, en esencia, su comprensión profunda e inquebrantable de que la victoria en esa batalla ya había sido conquistada de forma absoluta en el Gólgota. Ella asimiló que Jesús, el Cordero Inmaculado,
ya había prevalecido de manera concluyente sobre toda potestad de las tinieblas, y que todo lo que ella requería hacer era apropiarse, con fe inquebrantable, de esa victoria ya consumada. Mi queridísima amiga, deseo con vehemencia que comprendas una verdad fundamental e innegable: el enemigo de tu alma no posee derecho legal alguno sobre ti, ninguno. Cuando el Mesías entregó su vida en aquella cruz, cuando resucitó victorioso al tercer día, Él despojó por completo a los principados y potestades, los exhibió públicamente en un desfile triunfal, obteniendo una victoria rotunda sobre ellos. Pero el adversario, él es astuto en extremo. Él sabe con precisión que si tú estuvieras plenamente consciente de la autoridad inmensa que posees en Cristo, si realmente internalizaras quién eres en Él, sus embates serían totalmente fútiles. Es por ello que susurra engaños y falacias a tu oído con persistencia. Es por eso que se esmera en hacerte creer que estás derrotada, que te encuentras en un estado de soledad absoluta, que la esperanza se ha desvanecido. Pero, escúchame bien, amada amiga, esas son patrañas, falsedades urdidas directamente desde las profundidades del abismo infernal. Tú no estás derrotada, la victoria es tuya en Cristo. Tú no estás sola, la presencia divina te acompaña en cada instante. Y si la esperanza existe, cuánta esperanza reside en Jesús, permíteme relatarte otra vivencia que ilustra esta verdad. Era una jornada lluviosa en la vibrante ciudad de Los Ángeles. Una mujer se aproximó a mí al finalizar el servicio, con lágrimas que surcaban sus mejillas, formando senderos brillantes. Con voz entrecortada, me confió: Catherine, durante meses he sentido una entidad maligna que intenta destruir mi matrimonio, socavar la paz de mi familia y robarme mi serenidad mental. Me siento desorientada, no sé qué hacer. Tomé sus manos con ternura y mirándola a los ojos le pregunté: Querida, ¿conoces tu posición inquebrantable en Cristo? Ella me observó con una expresión de desconcierto, como si mis palabras fueran un enigma. Entonces, con paciencia y claridad, le expliqué la misma verdad profunda que ahora te comparto a ti, que estamos sentadas en lugares celestiales, en unión indisoluble con Cristo Jesús, y que, por ende, poseemos autoridad sobre toda potestad del adversario. Le instruí a emplear el nombre de Jesús como su arma espiritual más potente. Le enseñé que cada vez que el enemigo se acercara con sus mentiras, sus miedos paralizantes o sus ataques insidiosos, ella podía erguirse con firmeza inquebrantable y declarar con convicción: en el nombre de Jesús no tienes potestad aquí. Jesús ya te ha vencido, y yo estoy en él. Transcurrieron 6 meses desde aquel encuentro, y un día recibí una misiva de ella. Su matrimonio no solo había sido restaurado de forma prodigiosa, sino que ahora se erigía más fuerte y resiliente que nunca. Su paz mental, esa serenidad tan anhelada, había retornado por completo, como un río que vuelve a su cauce. Y todo esto, mi querida amiga, porque ella aprendió a afirmarse en la autoridad que ya poseía en el Mesías. El Espíritu Santo es como un vasto río que desborda con suavidad todo aquello que le entregas con fe. Pero a su vez, es como un fuego consumidor que incinera implacablemente todo lo que no pertenece a su glorioso reino. Y cuando tú, con un acto de fe y confianza, le entregas tus contiendas espirituales, Él combate por ti de maneras que jamás podrías concebir o ejecutar por ti misma. ¿Te ha acontecido alguna vez la sensación de que tu mente se encuentra bajo un asedio constante, que pensamientos ajenos a tu voluntad irrumpen una y otra vez, procurando robarte la paz tan preciada? Oh, amada amiga, he transitado por ese sendero. He presenciado a incontables almas sufrir bajo el yugo de estos ataques, pero permíteme revelarte algo de suma importancia. Tu mente es un territorio sagrado, un santuario inviolable, el propio templo del Espíritu Santo, y el enemigo no posee derecho alguno para profanarlo ni para establecer en él una mínima huella. En 2 Corintios, el apóstol nos instruye con palabras de poder, en el capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Presta atención minuciosa a esas palabras: llevando cautivo todo pensamiento. Tú, mi valerosa compañera de fe, posees la autoridad inherente para tomar cada pensamiento intruso que asalte tu mente y someterlo rigurosamente a la obediencia de Cristo. Si un pensamiento cualquiera no se alinea con su verdad inmutable,
si no armoniza con la magnitud de su amor incondicional, si no concuerda con las promesas gloriosas que Él tiene para ti, entonces no tienes la obligación de aceptarlo ni de darle cabida en tu intelecto. Permíteme impartirte una oración que, aunque simple en su formulación, es extraordinariamente potente, una oración que el Espíritu Santo me obsequió hace ya muchos años. Repítela con fe y convicción: Señor Jesús, tomo plena autoridad sobre mi mente en tu nombre, llevo cautivo todo pensamiento que no provenga de ti. Declaro que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierna mi corazón y mi mente. No le permito al enemigo ningún espacio aquí, porque este lugar es territorio sagrado, consagrado a ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh, mi amada amiga, si tan solo pudieras vislumbrar lo que acontece en el ámbito espiritual cuando elevas esa oración con fe inquebrantable. Si tus ojos espirituales se abrieran para contemplar cómo las fuerzas de las tinieblas huyen despavoridas, desintegrándose en la nada, si pudieras percibir cómo los ángeles de Dios, con majestuosidad y poder, toman posición estratégicamente a tu alrededor, formando un escudo protector impenetrable. Pero quizás, mientras escuchas estas palabras, un pensamiento de duda asalte tu corazón y te digas: Catherine, eso suena hermosísimo como un sueño inalcanzable, pero mi situación actual es en extremo difícil. Los ataques que me asedian son tan intensos que me siento al borde del abismo. No estoy segura de poseer la fe suficiente para afrontar todo esto, para aplicar estas verdades. Oh, mi queridísima amiga, permíteme revelarte una verdad profunda que el Señor me mostró hace incontables años. No se trata en absoluto de la cantidad de fe que atesoras en tu corazón. La clave, la esencia misma, radica en el objeto de tu fe. Jesús mismo, en su sabiduría infinita, declaró que si tu fe fuera tan minúscula como un grano de mostaza, tendrías el poder de mover montañas imponentes. Un grano de mostaza es, en efecto, diminuto, imperceptible a simple vista, minúsculo en su tamaño. Sin embargo, cuando esa fe, por más ínfima que parezca, es depositada en un Dios infinito, un Dios sin límites, entonces y solo entonces, pueden acontecer milagros infinitos, sucesos que desafían toda lógica y comprensión humana. Tu fe no necesita ser perfecta, ni tampoco necesita ser inquebrantable o inmensa en su magnitud, solo requiere estar depositada, con absoluta convicción, en la persona correcta. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que subyugó a la muerte, al infierno y a la tumba por amor a ti, por tu redención. Puedo narrarte la historia de María Elena, una mujer oriunda de Colombia que acudió a uno de mis servicios en la metrópolis de Nueva York. Ella había recorrido miles de kilómetros, pues, según me confió más tarde, había tenido un sueño vívido en el cual el Señor le indicaba que debía venir a ese lugar. Durante meses, había estado experimentando ataques de pánico que la paralizaban, pesadillas recurrentes que perturbaban su descanso y una sensación de opresión tan abrumadora que no le permitía conciliar el sueño ni alimentarse adecuadamente. Los galenos, a pesar de sus exhaustivas investigaciones, no lograban hallar anomalía física alguna que explicara su condición. Cuando llegó el momento de orar por los aquejados, ella se adelantó con paso vacilante. Y al posar mi mano sobre su cabeza, comprendí al instante que aquello no era una afección médica común, era un ataque espiritual directo, una incursión del adversario en su vida. Para seguir explorando cómo estas verdades se manifiestan en la vida de personas reales y recibir inspiración constante para tu caminar de fe, te animo a que te suscribas a Palabras de Catherine y así formemos una comunidad unida en propósito. Le expresé con firmeza y compasión: querida, el adversario ha estado intentando devastar tu propósito divino, pero el Mesías tiene planes diametralmente opuestos para tu vida, y acto seguido, elevé la plegaria más sencilla que brotó de mi corazón. Señor Jesús, en tu nombre, ordeno que toda fortaleza del enemigo en la existencia de María Elena sea derribada en este preciso instante. Declaro su completa libertad en tu nombre, la libertad que solo tú puedes otorgar. No fue un suceso dramático, mi amada amiga, no se manifestaron grandes demostraciones sobrenaturales. Simplemente, el Espíritu Santo llevó a cabo su obra en silencio, pero con una potencia inmensa, y desde aquella noche, María Elena jamás volvió a experimentar esos ataques debilitantes, ni tampoco fue atormentada por esas pesadillas recurrentes. La paz inefable de Dios inundó por completo su existencia, colmándola de una serenidad que nunca antes había conocido. ¿Sabes qué fue lo que verdaderamente marcó la diferencia en su vida?
No fue ninguna acción extraordinaria que yo haya realizado. Fue que ella se acercó con una fe sencilla y pura, una convicción inquebrantable en que Jesús poseía el poder absoluto para liberarla de sus tormentos. Y Él en su infinita fidelidad lo hizo, porque Él no comparte su gloria con nadie, con ninguna entidad o ser creado, pero sí comparte su victoria, la victoria que Él obtuvo, con todos aquellos que creen en Él. Mi amada amiga, en este punto crucial de nuestra conversación, deseo hacer una pausa significativa y plantearte una pregunta de suma importancia, una que puede desvelar la raíz de muchas de tus luchas. ¿Has experimentado en alguna ocasión esa persistente sensación de que hay algo intangible que intenta, de manera implacable, robarte tu gozo, tu dicha más profunda? Algo que se empeña en sembrar la duda en tu corazón respecto a las promesas divinas que Dios ha pronunciado para tu existencia. Si tu respuesta a estas interrogantes es afirmativa, quiero que comprendas con total certeza que no estás siendo víctima de tu imaginación, que no estás inventando realidades. Existe una guerra espiritual muy real que se está librando en las esferas celestiales, y tú te encuentras en el epicentro de esa contienda. Sin embargo, la buena nueva, la noticia que debe llenar tu espíritu de esperanza y aliento, es que ya conocemos el desenlace de esta historia. Nosotros ganamos. Jesús ya obtuvo la victoria de manera absoluta, y precisamente porque Él triunfó, tú también sales victoriosa. El pasaje bíblico que compartí contigo al inicio de nuestro diálogo, Efesios 6:12, no concluye allí. Continúa en los versículos subsiguientes, describiendo con detalle la armadura de Dios, una provisión divina para cada creyente, y anhelo con fervor que asimiles una verdad preciosa acerca de esa armadura. No es algo que tú tengas que fabricar con tus propias manos o ingenio, no es un mérito que debas ganarte con tus obras. Es, por el contrario, algo que Dios, en su infinita gracia y provisión, ya ha dispuesto para ti. El cinto de la verdad. Oh, mi querida amiga, cuando tú internalizas y abrazas la verdad inmutable de quién eres en Cristo, cuando comprendes la verdad inmensurable de su amor incondicional por ti, cuando conoces la veracidad de sus promesas para tu vida, esa verdad se convierte en un fundamento sólido que te otorga estabilidad inquebrantable en medio de cualquier tormenta que se cierne sobre ti. La coraza de justicia. No me refiero a tu justicia personal porque todas nuestras justicias son, a la luz de la santidad divina, como vestiduras inmundas, sino a su justicia, la justicia perfecta que Él te concedió gratuitamente, como un don inmerecido, cuando le entregaste tu corazón. Esa justicia divina te resguarda y te protege de todas las acusaciones malévolas del adversario. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de paz. Oh, esto es verdaderamente sublime. Tus pies están preparados y equipados para transitar por sendas de paz, para llevar consuelo y armonía a donde quiera que te dirijas, porque el Evangelio de paz, la buena nueva de la reconciliación con Dios, reside en lo más profundo de tu corazón. El escudo de la fe. Cuando las dudas, como dardos de fuego ardientes, intentan asediarte, la fe se erige como un escudo impenetrable que las detiene en seco. No tienes que recibirlas, no tienes que darles crédito ni permitir que aniden en tu mente. Puedes alzar tu escudo de fe con determinación y declarar con convicción: no, yo creo firmemente lo que Dios ha pronunciado sobre mí, sus verdades inmutables, el yelmo de salvación. Tu mente está protegida, resguardada de los embates del enemigo, porque tu salvación está segura y es inamovible. No depende de tus obras efímeras, ni de tus sentimientos fluctuantes, ni de tus circunstancias cambiantes, depende completa y absolutamente de lo que Jesús realizó por ti en la cruz del Calvario. Y la espada del Espíritu, que es la inerrante palabra de Dios. Oh, mi amada amiga, esta es tu arma ofensiva más potente, tu instrumento para la contraofensiva. Cuando el adversario se presenta con sus falacias, con sus engaños, tú puedes desenvainar la espada de la palabra y declarar con autoridad divina: escrito está. Jesús mismo, nuestro Maestro Supremo, nos enseñó cómo utilizar con maestría esta espada espiritual. Cuando fue tentado por el enemigo en el desierto, Él no entabló discusiones con él. No intentó razonar con la entidad maligna. Simplemente, con autoridad y convicción, declaró: escrito está. Y cada vez que él pronunció la palabra de Dios, el adversario fue derrotado y tuvo que huir avergonzado. ¿Sabes qué es lo más sublime de todo este conjunto de verdades? Que esta armadura espiritual no es una opción, no es un accesorio adicional para algunos creyentes.
No es algo que unos cuantos cristianos posean y otros no. Esta armadura está diseñada y provista para cada hijo e hija de Dios, para cada uno de los redimidos. Es para ti, mi queridísima amiga, una provisión ineludible y gratuita. Para profundizar en cada pieza de esta armadura y aprender a usarla eficazmente en tu día a día, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine, donde desentrañamos estas verdades con pasión y claridad. Déjame contarte la conmovedora historia de Rosa, una mujer proveniente de México que me escribió hace algunos años, y su testimonio es un faro de esperanza. Ella me relató que, a lo largo de toda su existencia, había librado una batalla implacable contra pensamientos de condenación, voces insidiosas que resonaban en su mente, susurrándole que Dios jamás podría amarla, que había cometido acciones demasiado reprobables, que no era digna de perdón alguno. Estos pensamientos, persistentes y destructivos, la habían sumido en las profundidades de una depresión abismal, un abismo del cual parecía no haber escape. En 3 ocasiones distintas, había intentado poner fin a su propia vida, perdiendo por completo la esperanza en la posibilidad de un futuro mejor. Pero un día, providencialmente, una amiga le obsequió una de mis grabaciones, y al escuchar acerca de la armadura de Dios, algo extraordinario hizo clic en lo más íntimo de su corazón. Ella se percató, con una claridad asombrosa, de que esas voces perturbadoras no provenían de la fuente divina, sino del enemigo de su alma, quien se esforzaba por destruirla por completo. Comenzó, entonces, a vestirse con la armadura espiritual cada mañana, como un ritual sagrado en su tiempo de oración. Empezó a blandir la espada del Espíritu cada vez que esos pensamientos de condenación la asaltaban. Le decía al adversario, con firmeza inquebrantable: escrito está, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi amada amiga, ¿sabes lo que sucedió a continuación? En cuestión de escasas semanas, esa depresión profunda que la había atormentado por años, como una sombra persistente, comenzó a disiparse gradualmente. Los pensamientos de suicidio, antes tan recurrentes y opresivos, desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. La paz inefable de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inundó su corazón de una manera que jamás había experimentado antes. Rosa no solo obtuvo su libertad de manera milagrosa, sino que ahora se ha convertido en una valerosa guerrera espiritual que extiende su mano y guía a otras mujeres a encontrar esa misma libertad redentora. Porque cuando tú experimentas la victoria de Cristo en tu propia vida, cuando sientes el dulce sabor de su triunfo, es simplemente imposible permanecer en silencio. Te ves impulsada, compelida, a compartirlo con el mundo, y esto me conduce a un punto de vital importancia que anhelo que asimiles profundamente. Tú no estás luchando para obtener la victoria, mi querida amiga. Esa es una concepción errónea y limitante. Por el contrario, tú estás luchando desde la posición de victoria que ya te fue otorgada por el Mesías. En el libro de Colosenses, se nos revela que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en un desfile triunfal, obteniendo una victoria concluyente sobre ellos en la cruz. Ese acontecimiento ya tuvo lugar, amada amiga, ya es un hecho consumado, una realidad inalterable. El enemigo ya fue derrotado, públicamente humillado y vencido. Entonces te preguntarás por qué en ocasiones pareciera que estamos perdiendo la batalla. La razón es que el adversario, a pesar de estar derrotado, conserva una astucia insidiosa. Él sabe con precisión que si tú comprendieras y creyeras con firmeza que él ya ha sido vencido, no tendría ningún poder, ni la más mínima influencia sobre ti. Es comparable a un perro que ladra con furia desmedida, generando un gran estruendo, pero al cual ya le han extraído todos sus dientes. Puede producir mucho ruido, puede infundirte temor momentáneo, pero carece de la capacidad de morderte, de infligirte un daño real. El enemigo puede provocar mucho ruido en tu vida, puede generar circunstancias adversas, puede susurrarte falacias al oído, pero no puede tocarte verdaderamente sin tu consentimiento. Y tú, mi amada amiga, no tienes que otorgarle ese permiso jamás. Oh, pero anhelo que comprendas algo aún más profundo. Esta contienda espiritual no se trata solo de ti, de tus luchas personales. Se trata, en esencia, del propósito glorioso que Dios ha diseñado para tu existencia. El adversario de tu alma sabe que Dios tiene planes magníficos para ti, planes de prosperidad y bienestar, y no de calamidad, planes para concederte el porvenir que anhelas.
Es por esta razón que él batalla con tanta ferocidad contra ti, para descubrir cómo estos planes se despliegan en tu vida y cómo mantenerte firme en la fe. Te invito a suscribirte a Palabras de Catherine. Es por eso que los ataques a veces se intensifican justo en el umbral, cuando estás a punto de ingresar a una nueva dimensión en tu relación con Dios. Es por eso que las pruebas más difíciles se presentan justo antes de que las bendiciones más grandes se manifiesten, pero quiero que interiorices esta verdad con firmeza. Cada ataque del adversario en tu contra es una evidencia irrefutable de que Dios tiene algo grandioso y extraordinario que anhelar realizar a través de tu existencia. Él jamás desperdiciaría su tiempo, su energía y sus recursos en alguien que no representara una amenaza significativa para su reino de tinieblas. Por consiguiente, cuando experimentes esos ataques, cuando sientas esa presión espiritual abrumadora, en lugar de desanimarte o sucumbir al desaliento, puedes regocijarte, porque es una prueba contundente de que estás en la senda correcta, en el camino divino que te ha sido trazado. Es una señal inequívoca de que un destino glorioso y lleno de propósito te aguarda. Recuerdo con claridad la historia de Sandra, una mujer de Argentina que había sufrido la irreparable pérdida de su esposo en un trágico accidente automovilístico. Los ataques del enemigo, tras esa devastadora experiencia, fueron brutales en su intensidad. Pensamientos insidiosos de que Dios no la amaba, de que la había abandonado a su suerte, de que su vida carecía de propósito sin la compañía de su cónyuge, asediaban su mente sin tregua. Sin embargo, el Espíritu Santo, en su infinita compasión, comenzó a revelarle a Sandra que esos ataques eran, en realidad, una señal de que Él tenía un plan sublime para utilizar su dolorosa experiencia. El propósito era que su testimonio pudiera consolar a otras viudas que atravesaban situaciones similares, y que a través de lo que ella había vivido, Él ministraría sanidad a corazones quebrantados. Cuando Sandra finalmente asimiló esta verdad, cuando comprendió que sus lágrimas no habían sido en vano, que su sufrimiento poseía un propósito eterno, algo transformador ocurrió en lo más profundo de su ser. Los ataques del enemigo, que antes la oprimían, perdieron su poder, porque ella fue capaz de ver más allá de su circunstancia presente, hacia el propósito eterno de Dios para su vida. Ahora Sandra lidera un ministerio floreciente para viudas, un ministerio que ha impactado la vida de miles de mujeres, llevando esperanza a aquellas que se encontraban en el mismo abismo de desesperación en el que ella estuvo. Ella ha sido un instrumento de sanidad en las manos del gran médico Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi valiosa amiga, del principio operando aquí? El mismo dolor que el adversario quiso emplear para destruirla, Dios lo utilizó para establecer un ministerio poderoso y trascendente. Lo que el enemigo planificó para mal, Dios lo transformó en bien, en bendición. Y esto es exactamente lo que Él anhela hacer contigo también: tomar cada ataque, cada prueba, cada dificultad que el adversario ha lanzado en tu contra y transformarla en un poderoso testimonio, en un ministerio que impacte vidas, en una bendición incalculable para otros. Pero para que esta transformación se manifieste, tú necesitas mantenerte firme e inquebrantable en la autoridad que posees en Cristo. Necesitas resistir al adversario con la certeza de que Él huirá de tu presencia. En la Epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, se nos instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Presta atención al orden preciso de esta instrucción divina, mi amada amiga. Primero, te sometes a la soberanía de Dios, reconociendo su señorío absoluto sobre tu existencia. Luego, con determinación y autoridad, resistes al adversario. Y cuando actúas de esta manera, Él no tiene otra opción más que huir despavorido. ¿Cómo te sometes a Dios? Reconociendo su señorío indiscutible sobre cada área de tu vida, entregándole cada preocupación, cada batalla, cada anhelo, y confiando plenamente en que Él es intrínsecamente bueno y que sus planes para ti son siempre de bienestar. ¿Cómo resistes al adversario? Empleando el nombre todopoderoso de Jesús, citando la inerrante palabra de Dios, declarando con audacia las promesas que Él te ha otorgado, manteniéndote firme en la fe sin ceder un solo palmo de terreno. Y cuando haces esto, mi amada amiga, el enemigo huye, no por tu propia fuerza o habilidad, sino porque aquel que mora en ti es infinitamente más poderoso que el que habita en el mundo. Para seguir profundizando en estas estrategias de sometimiento y resistencia, y para fortalecer tu resolución, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine,
un espacio donde cada enseñanza te equipa para la victoria. Ahora hay algo más que anhelo compartir contigo, una revelación que el Espíritu Santo me mostró hace muchos años y que ha sido de inconmensurable bendición para incontables vidas. Si deseas seguir creciendo en esta profunda búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo encarecidamente unos volúmenes literarios que han sido de una gran bendición para numerosas almas. Son recursos que te facultarán para ahondar en tu comprensión de la autoridad espiritual y la contienda que se libra en las esferas celestiales. Te dejaré los enlaces en la descripción para que puedas consultarlos en Amazon. No es imperativo que los adquieras, querida, pero si percibes que el Señor te está guiando a estudiar con mayor profundidad estos temas vitales, pueden ser de inmensa utilidad y enriquecimiento para tu jornada de fe. Pero retomando nuestra conversación, anhelo hablarte sobre un aspecto de vital importancia, un pilar crucial en la guerra espiritual, el poder transformador de la oración en lenguas. Oh, mi amada amiga, si tan solo pudieras comprender la magnitud de lo que acontece en el ámbito espiritual cuando oras en el lenguaje del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos revela una verdad sublime, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te percatas de lo hermoso y profundo de esta revelación. Hay momentos en la vida en que ni siquiera sabes cómo orar, cuando las palabras humanas se tornan insuficientes para expresar la profundidad de tu necesidad. Existen contiendas espirituales de una complejidad tal, ataques tan sutiles y disfrazados, que tu mente natural no puede ni siquiera identificarlos completamente, mucho menos discernir cómo combatirlos eficazmente. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Él conoce con precisión milimétrica la raíz exacta del problema. Él sabe cómo interceder con perfección, sin error alguno. Y cuando tú le permites orar a través de ti en lenguas, Él puede interceder de maneras que exceden toda comprensión humana, con una precisión inigualable. He sido testigo de esto en innumerables ocasiones a lo largo de mi ministerio. Personas que habían estado luchando contra ataques espirituales durante meses, incluso años, y cuando finalmente se rinden a la oración en lenguas, se produce un avance inmediato, una victoria contundente, porque el Espíritu Santo puede ir directamente a la raíz del asunto, desentrañando la problemática con sabiduría divina. Permíteme contarte la vivencia de Elena, una mujer oriunda de España que asistió a uno de mis servicios en la vibrante ciudad de Madrid. Ella había estado batallando con una depresión tan profunda y arraigada que ni los antidepresivos, prescritos con rigor, lograban brindarle alivio. Los psiquiatras, desconcertados, no comprendían por qué su condición no respondía a los tratamientos convencionales. Durante el desarrollo del servicio, cuando comenzamos a elevar oraciones en lenguas de manera unánime, Elena experimentó algo que jamás había sentido con anterioridad. Sintió como si un peso abrumador fuera levantado de sus hombros, como si cadenas invisibles se rompieran en pedazos, liberándola. Me acerqué a ella al finalizar el servicio, y con voz emocionada me confió: Catherine, mientras ustedes oraban en lenguas, yo también empecé a orar, aunque nunca antes había hablado en lenguas. Y durante esa oración, fue como si el Espíritu Santo estuviera desenredando nudos en mi alma que yo ni siquiera sabía que existían. Esa misma noche, Elena durmió profundamente, un sueño reparador que no había experimentado en meses. Y al despertar, la opresión que la había atormentado había desaparecido por completo. La depresión, que había sido su compañera constante durante tanto tiempo, se había desvanecido. Los galenos no pudieron ofrecer una explicación médica para su sanidad milagrosa, pero nosotros sabíamos con certeza lo que había sucedido. El Espíritu Santo había intercedido por Elena de maneras que ninguna mente humana podría haber concebido. Había ido directamente a la fuente espiritual de su problema y había traído una sanidad completa y perdurable. Mi amada amiga, anhelo que comprendas que la oración en lenguas no es una práctica mística o extraña. Es simplemente tu espíritu comunicándose directamente con Dios sin las limitaciones y barreras de tu mente natural. Es como poseer una línea telefónica directa con el cielo, una conexión sin interrupciones. Y cuando te encuentras bajo un ataque espiritual, cuando sientes que no sabes ni por dónde iniciar tu plegaria, la oración en lenguas puede convertirse en tu arma más potente,
porque le permite al Espíritu Santo interceder a través de ti con una precisión impecable. Ahora bien, tal vez me estás escuchando y te dices, Catherine, yo no hablo en lenguas. ¿Significa esto que no puedo obtener la victoria sobre los ataques del enemigo? Oh no, mi queridísima amiga, absolutamente no. La victoria no depende de si hablas en lenguas o no. La victoria depende de tu posición en Cristo, de tu unión con Él. Para seguir desentrañando cada verdad que te conecta con tu victoria en Cristo y profundizar en tu caminar espiritual, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine, para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que compartimos. Y si has entregado tu corazón a Jesús, entonces ya posees todo lo necesario para experimentar una victoria completa y absoluta. Las lenguas son un don hermoso, un regalo del cielo, una herramienta de poder, pero no son un requisito indispensable para alcanzar la victoria espiritual. La base inquebrantable de tu triunfo es la sangre preciosa de Jesucristo y su nombre poderoso. Todo lo demás son herramientas adicionales que Él nos ha concedido para que la contienda espiritual sea más eficaz. Pero sí anhelo animarte a buscar este regalo si aún no lo posees. Pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, no tengas temor alguno. Él es un Padre bueno, un Padre amoroso, que jamás te dará una serpiente cuando le pidas pan, ni un escorpión cuando le pidas un huevo. Y si ya posees el don de lenguas, utilízalo, mi amada amiga. No lo guardes, no lo dejes inactivo, pues es como tener una llave maestra para todas las cerraduras espirituales y nunca emplearla. Ora en lenguas mientras caminas por la vida, ora en lenguas cuando te sientas bajo asedio, ora en lenguas cuando no sepas qué más hacer o qué decir. Ahora quiero hablarte sobre un aspecto adicional, vital para tu triunfo, el poder inmenso de la alabanza en medio de la batalla. Oh, mi amada amiga, si tan solo pudieras vislumbrar lo que acontece en el ámbito espiritual cuando elevas tu voz en alabanza a Dios en medio de tus circunstancias más difíciles. ¿Rememoras la historia de Pablo y Silas en las profundidades de la cárcel? Se encontraban aprisionados, con sus pies inmovilizados en el cepo, después de haber sido azotados con brutalidad. Desde una perspectiva humana, no poseían motivo alguno para regocijarse o entonar cánticos de alegría. Sin embargo, a la medianoche, en medio de su adversidad, comenzaron a entonar cánticos de alabanza a Dios. ¿Y sabes lo que sucedió? Se desató un terremoto de tal magnitud que las puertas de la prisión se abrieron de par en par, y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron milagrosamente. Mi amada amiga, la alabanza, la verdadera alabanza que emana de un corazón sincero, es como un sismo espiritual. Cuando tú comienzas a alabar a Dios en medio de tu prueba más ardua, en medio de tu asedio espiritual, en medio de tu contienda más encarnizada, algo extraordinario acontece en los cielos. Las puertas que parecían inexpugnablemente cerradas se abren, y las cadenas que parecían imposibles de romper se desintegran y se sueltan. Recuerdo a Carmen, una mujer oriunda de Puerto Rico que había estado batallando con ataques de pánico durante más de 5 años. Los ataques eran tan severos que le impedían salir de su hogar, no podía trabajar, no podía ni siquiera asistir a la iglesia. Ella había intentado de todo. Medicamentos, terapia, incluso sesiones de oración de liberación, nada parecía funcionar de manera completa, los ataques siempre regresaban implacables. Un día, mientras se encontraba en medio de uno de los ataques más intensos que jamás había experimentado, en lugar de sucumbir al pánico, como siempre lo hacía, algo profundo dentro de ella la impulsó. Voy a alabar a Dios en este preciso instante. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, con las manos temblorosas comenzó a entonar, «Cuán grande es Él». «Cuán grande es Él», su voz titubeaba pero ella persistió en su canto, y mientras cantaba algo asombroso comenzó a suceder. El ataque de pánico, en lugar de intensificarse como siempre, empezó a disminuir gradualmente. Su corazón comenzó a serenarse, a encontrar un ritmo más calmado. Sus manos dejaron de temblar, y por primera vez en años, experimentó una paz sobrenatural que inundó todo su ser. Desde aquel día, Carmen internalizó el poder inmenso de la alabanza en medio de la contienda. Cada vez que sentía que un ataque comenzaba a acecharla, inmediatamente iniciaba a alabar, y cada vez la alabanza le traía la victoria. ¿Sabes por qué esto funciona, mi querida amiga? Porque cuando tú elevas alabanza a Dios, estás declarando su supremacía absoluta sobre tu situación. Estás reconociendo que Él es infinitamente más grande que cualquier adversidad que estés enfrentando. Y cuando tú haces eso,
El enemigo no puede permanecer en ese ambiente saturado de la presencia divina. Él puede tolerar muchas cosas, pero no puede tolerar la verdadera alabanza a Dios. Huye de ella como los vampiros huyen de la luz resplandeciente del sol. Pero anhelo que comprendas algo de vital importancia. No me refiero a una alabanza superficial, una alabanza que se recita de memoria. No estoy hablando de entonar melodías agradables mientras, en lo más profundo de tu ser, persisten la duda y el temor. Estoy refiriéndome a una alabanza que nace de un reconocimiento genuino y profundo de quién es Dios en toda su majestad y poder. Una alabanza que, a pesar de las circunstancias, declara con firmeza: Dios, aunque no comprendo mi situación actual, tú sigues siendo inherentemente bueno. Aunque no puedo vislumbrar la salida en este momento, tú sigues siendo fiel en todas tus promesas. Aunque el enemigo me asedia con ferocidad, tú sigues siendo infinitamente más fuerte que él. Esta clase de alabanza, mi amada amiga, es como un misil teledirigido directamente al corazón del campamento del adversario. Destruye sus estrategias insidiosas, desarma sus planes maléficos y trae la victoria gloriosa de Dios a tu situación. Para que puedas incorporar esta arma poderosa en tu vida diaria y fortalecer tu espíritu, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine, un canal donde la fe se vive y se comparte con pasión. Te puedo enseñar una declaración poderosa que el Espíritu Santo me otorgó. Es algo que puedes pronunciar con autoridad cada mañana antes de iniciar tu día, especialmente cuando percibes que los ataques del enemigo se están intensificando. Repítela conmigo con fe: Señor Jesús, me levanto en esta mañana, no en mis fuerzas, sino en tu victoria consumada. Declaro con firmeza que soy más que vencedora a través de ti, que me amas y me fortaleces. El mismo poder omnipotente que te resucitó de entre los muertos mora y opera en mí. Por consiguiente, no temeré al terror que acecha en la noche, ni a la saeta que vuela con veneno durante el día, porque tú has dispuesto a tus ángeles sobre mí para que me custodien y protejan en todas mis sendas. Que este día sea un día de victoria rotunda, un día de testimonio inquebrantable de tu grandeza inmensurable. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh, mi amada amiga, si tan solo pudieras contemplar lo que sucede en los reinos celestiales cuando haces esta declaración con fe inquebrantable. Si tus ojos espirituales se abrieran para ver cómo los ángeles, con sus espadas desenvainadas, toman posición a tu alrededor. Si pudieras percibir cómo el enemigo retrocede despavorido ante la autoridad de tu voz. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que es crucial para mantener tu victoria a largo plazo. Necesitas nutrir tu espíritu de manera constante con la inerrante palabra de Dios. Jesús mismo declaró, en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu, mi querida amiga, necesita alimento tanto como tu cuerpo requiere sustento físico. Y cuando tu espíritu está adecuadamente nutrido con la palabra de Dios, amada amiga, se torna mucho más difícil para el enemigo engañarte con sus artimañas, mucho más complicado para él hacerte dudar de las promesas divinas, y virtualmente imposible para él derrotarte. Imagina por un momento a dos individuos, uno que se alimenta de forma balanceada todos los días, que consume vitaminas, que cuida meticulosamente su salud física, y otro que apenas ingiere alimentos, que se encuentra desnutrido, que está física y mentalmente débil. ¿Cuál de los dos resistirá con mayor fortaleza una enfermedad cuando ésta se presente? Obviamente, la persona que está bien alimentada, que está fuerte, que ha cultivado su salud. Lo mismo acontece en el ámbito espiritual. Si tú alimentas constantemente tu espíritu con la palabra de Dios, cuando los ataques del enemigo se manifiesten, poseerás la fuerza espiritual necesaria para resistirlos con entereza. Poseerás la sabiduría divina para discernir sus engaños, y tendrás la fe inquebrantable para vencer. Pero si has descuidado tu vida espiritual, si has estado demasiado absorta en tus quehaceres para leer la Biblia, si has estado demasiado exhausta para orar, entonces cuando los ataques se presenten, te hallarás espiritualmente débil y vulnerable, presa fácil de las estratagemas del adversario. Oh, mi amada amiga, no permitas que esto te acontezca. Haz de la palabra de Dios tu alimento diario, una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. No importa cuán ocupada te encuentres, no importa cuán fatigada te sientas, siempre haya tiempo, aunque sea un breve instante, para nutrir tu espíritu. Puede ser tan solo 5 minutos por la mañana leyendo un salmo, puede ser escuchando la Biblia en audio mientras conduces al trabajo,
permitiendo que la palabra impregne tu mente. Puede ser memorizando un versículo mientras preparas la cena. Lo esencial no es la cantidad de tiempo que le dediques, sino la consistencia, la disciplina de hacerlo de forma regular. Permíteme relatarte la vivencia de Mercedes, una madre soltera con 3 niños pequeños en México. Ella trabajaba en 2 empleos para poder mantener a su familia, un verdadero acto de amor y sacrificio. Se levantaba a las 5 de la mañana y no regresaba a casa hasta las 9 de la noche. Durante meses, había estado experimentando una sensación opresiva, como si algo la estuviera atacando espiritualmente. Experimentaba ansiedad constante, pensamientos negativos recurrentes y la sensación abrumadora de que nunca lograría salir adelante. Ella sabía que necesitaba más de Dios, pero simplemente no lograba hallar el tiempo para dedicarse a ello. Un día, una hermana de la iglesia le obsequió una Biblia en audio y Mercedes comenzó a escucharla mientras realizaba su segundo empleo, limpiando oficinas por las noches. Para no perderte más historias de fe que te inspiren y equipen para tu jornada, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine y a unirte a nuestra creciente comunidad. Noche tras noche, mientras trapeaba los pisos con dedicación y limpiaba ventanas con esmero, la palabra de Dios penetraba en lo más profundo de su corazón. Los salmos le brindaban consuelo en medio de su cansancio, los proverbios le otorgaban sabiduría para las decisiones diarias, el Nuevo Testamento le recordaba el amor incondicional y eterno de Dios por ella. En cuestión de pocas semanas, Mercedes comenzó a percibir una transformación significativa. La ansiedad que la había atormentado comenzó a disminuir gradualmente. Los pensamientos negativos perdieron su poder y su influencia sobre ella, y en lugar de sentir desesperanza, comenzó a experimentar una esperanza sobrenatural que crecía en su corazón, un ancla para su alma. ¿Sabes qué fue lo que verdaderamente marcó la diferencia en su vida? No fue que su situación externa cambiara de inmediato. Ella seguía siendo una madre soltera con 2 empleos. Pero su perspectiva se transformó radicalmente. Su fuerza espiritual creció de manera exponencial y con esa nueva fortaleza pudo enfrentar los ataques del enemigo desde una posición de victoria, en lugar de una postura de derrota. La palabra de Dios se convirtió en su escudo protector, en su espada ofensiva, en su fortaleza inexpugnable. Y esto mismo puede acontecer contigo, mi amada amiga. No importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuán ocupada esté tu existencia, puedes encontrar maneras creativas de alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Pero anhelo que comprendas algo aún más profundo. No es suficiente solo leer la palabra, también necesitas meditarla, necesitas masticarla espiritualmente hasta que se fusione y se convierta en parte intrínseca de ti. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Te percatas de la magnitud de la promesa contenida en este versículo. Cuando meditas en la palabra de Dios día y noche, cuando le permites convertirse en parte de tus pensamientos, de tu vocabulario, de tu perspectiva, entonces experimentarás prosperidad en tu camino y todo te resultará favorablemente. Esto no implica que no enfrentarás desafíos o problemas, significa que poseerás la sabiduría divina y la fuerza espiritual para abordar esos problemas de una manera victoriosa. ¿Cómo meditas en la palabra? Tomas un versículo y lo reflexionas a lo largo del día, lo repites una y otra vez en tu mente, te cuestionas: ¿qué me está enseñando este versículo? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi situación particular? ¿Qué promesa me está haciendo Dios aquí? Por ejemplo, si estás meditando en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, puedes interrogarte: ¿realmente creo que Jehová es mi pastor? ¿Realmente creo que Él va a cuidar de mí en cada detalle? ¿Qué implica que nada me faltará? Y mientras meditas en estas preguntas, el Espíritu Santo comenzará a revelarte verdades más profundas, comenzará a fortalecer tu fe y te concederá una paz sobrenatural que excede todo entendimiento. Recuerdo a Lucía, una mujer de Chile que había perdido su empleo durante la reciente pandemia. Los ataques del enemigo sobre su mente eran constantes, implacables. Nunca vas a encontrar otro trabajo. Tu familia va a pasar hambre. Dios te ha abandonado. Sin embargo, Lucía había aprendido el poder transformador de la meditación en la palabra.
Cada mañana tomaba un versículo y lo meditaba a lo largo de todo el día. Un día en particular, su versículo de meditación fue Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Durante todo ese día, cada vez que un pensamiento de escasez, de temor, de preocupación intentaba asediarla, ella repetía con convicción: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y algo hermoso comenzó a suceder en su interior. En lugar de sentir pánico por su precaria situación financiera, comenzó a experimentar una expectativa sobrenatural, una certeza de que Dios proveería. En lugar de ver escasez, comenzó a vislumbrar abundancia. En lugar de percibir problemas, comenzó a ver oportunidades. 2 semanas después, recibió una llamada para un puesto de trabajo incluso mejor del que había perdido, con un salario más elevado y mejores beneficios. Y todo esto aconteció porque se mantuvo firme en la palabra de Dios, en lugar de ceder a los ataques del enemigo. Para seguir profundizando en cómo la palabra de Dios puede transformar tus circunstancias y fortalecer tu fe, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine, un manantial de sabiduría para tu vida. Mi amada amiga, la palabra de Dios no es meramente información, es transformación. No es solo conocimiento intelectual, es poder, un poder intrínseco que te capacita para modificar tu perspectiva, para cambiar tus circunstancias y para derrotar cualquier asedio del adversario. Pero hay algo más que anhelo compartir contigo, un elemento crucial para mantener tu victoria de forma continua. Necesitas comprender y abrazar tu identidad inquebrantable en Cristo. ¿Sabes cómo el enemigo logra subyugar a tantos creyentes? Los induce a olvidar quiénes son realmente en su esencia divina. Los lleva a creer que son víctimas desamparadas en lugar de vencedores gloriosos. Los convence de que son indigentes espirituales en vez de herederos de riquezas celestiales. Los hace percibir como débiles e impotentes en vez de fuertes y empoderados. Pero la verdad innegable, mi querida amiga, es que en Cristo tú eres más que vencedora. No simplemente una vencedora, sino más que vencedora. Esto significa que no solo triunfas en la contienda, sino que triunfas de manera abundante, completa y decisiva. Eres coheredera con Cristo, unida a Él en herencia. Todo lo que le pertenece a Él te pertenece a ti también. Su victoria es tu victoria, su autoridad es tu autoridad, su poder es tu poder. Eres la niña de los ojos de Dios, su mirada se posa en ti con deleite. Eres preciosa a sus ojos, eres su tesoro especial, su joya más valiosa. Él te ama con un amor incondicional que nunca cambia, que es eterno. Eres el templo del Espíritu Santo, Él mora en ti. Su presencia, su poder, su sabiduría están a tu disposición las 24 horas del día. Eres real sacerdotisa, posees acceso directo al trono de la gracia sin intermediarios, puedes acercarte confiadamente al Padre en cualquier momento. Oh, mi amada amiga, puedes vislumbrar la riqueza inmensurable de tu identidad en Cristo. Puedes comprender por qué el enemigo lucha con tanta vehemencia para que olvides quién eres en Él. Cuando tú, de verdad, internalizas tu identidad en el Mesías, los ataques del adversario pierden su poder y su influencia, porque ya no eres una víctima siendo atacada. Eres una hija amada del Rey de Reyes, siendo importunada por un enemigo ya derrotado. Es como si alguien que desconoce ser millonario se preocupara excesivamente por unos pocos centavos. El problema no reside en la falta de dinero, sino en el desconocimiento de la cuantía de su fortuna. Tú, mi querida amiga, eres espiritualmente millonaria. Posees riquezas en Cristo que son inigualables, inmensurables, pero si no estás consciente de que las posees, si no sabes cómo acceder a ellas, entonces vivirás como si fueras espiritualmente indigente. Déjame contarte la conmovedora historia de Ana, una mujer de Colombia que había sido educada con la creencia de que carecía de valor. Su padre la había abandonado siendo una niña. Su madre, en su dolor, le repetía constantemente que era una carga. En la escuela, otros niños se mofaban de ella porque su ropa era vieja y remendada. Cuando Ana alcanzó la edad adulta, esas voces del pasado se habían convertido en fortalezas inexpugnables en su mente. Se percibía a sí misma como alguien que no merecía amor, que no merecía bendiciones, que no merecía nada bueno en la vida. Y el enemigo se valía de estas fortalezas para atormentarla sin tregua, para seguir profundizando en cómo tu identidad en Cristo te empodera para superar las voces del pasado y vivir en plenitud. Te invito a suscribirte a Palabras de Catherine.
Padre precioso, en el nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia en favor de mi hermana, que está escuchando estas palabras en este momento. Tú conoces con exactitud cada ataque que ella ha estado enfrentando. Tú sabes de cada lágrima que ha derramado, de cada noche en vela que ha experimentado, de cada instante de desesperanza que ha sentido. Pero, Señor, declaro sobre ella ahora mismo que mayor eres tú en ella que el que está en el mundo. Declaro que ella es más que vencedora a través de Cristo que la ama con un amor eterno e incondicional. Ordeno que toda fortaleza del enemigo en su vida sea derribada en este preciso instante, en el poderoso nombre de Jesús. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, inunde su corazón ahora mismo, trayendo serenidad y calma. Que tu gozo, ese gozo que es su fortaleza inquebrantable, se levante en su espíritu ahora mismo, infundiéndole nueva vitalidad. Que tu esperanza, esa esperanza que no avergüenza, sea un ancla firme para su alma ahora mismo, manteniéndola segura en medio de cualquier tormenta. Declaro que los días de derrota han concluido para ella, los días de victoria han comenzado, los días de testimonio han iniciado, los días de impacto en tu reino han tomado su curso. Úsala, Señor, como un instrumento de tu amor redentor. Úsala como una guerrera valerosa en tu ejército celestial. Úsala como una portadora de tu luz en los lugares más oscuros. Y que cuando ella mire hacia atrás en este día, pueda decir con convicción, fue aquí donde todo cambió, fue aquí donde comprendí quién soy realmente en Cristo. Fue aquí donde decidí caminar en victoria. En el poder victorioso nombre de Jesucristo oro. Amén y amén. Querida hermana, mi tiempo contigo ha llegado a su fin, pero tu jornada de victoria apenas está comenzando. Ve en paz, ve en poder, ve en la autoridad que Jesús te ha concedido. Y recuerda siempre, Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su victoria contigo. Si tan solo crees, te amo en el Señor y estaré orando por ti hasta que nos encontremos de nuevo. Camina en la victoria que ya es tuya, en su amor.